TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia. ¿Qué significa el voto electrónico? ¿Cómo podría implementarse en México? ¿Qué otras experiencias internacionales podríamos utilizar para nuestro país, tomando en cuenta nuestras realidades y nuestros desafíos? Y lo más importante, ¿cuáles son sus beneficios en materia democrática y en materia de derechos? De esto y más vamos a platicar aquí. Por favor, participe, 5622-9353, 5622-9353. Nuestro reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Los avances tecnológicos han impactado a las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. De los pigmentos al píxel, la tecnología ha impuesto nuevas formas de relación a todos los niveles e incluso marcado eras y periodos. El siglo XX estuvo marcado por las telecomunicaciones y la informática. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio, televisión, computación, robótica y telemática brindaron capacidades nunca antes vividas, ni siquiera imaginadas, y han supuesto una revolución sin precedentes en el mundo. La Internet, que combina a todas estas herramientas en una, irrumpió en nuestras sociedades y cambió, desde su llegada, la manera de socializar, aprender, divertirse y comunicarse. Viajar en el mundo de la información sin fronteras y sin apartar los ojos del cristal de la pantalla ha trastocado sin duda alguna la lectura del mundo. En los umbrales del siglo XXI, la red de redes, creada por el Pentágono en 1969 como un sistema de protección, ha rebasado ya su origen bélico para incorporarse al mundo empresarial, financiero, recreativo y, por supuesto, político. El uso técnico de la informática aplicada al proceso electoral empieza en los años 80, cuando se automatizan las bases de datos de los censos y se empieza a dejar constancia digital del recuento de votos. Pero no fue hasta la campaña americana de 1994 que Internet tuvo un protagonismo político como difusor de información y como espacio para el debate político. En México, la tecnología vinculada a los procesos electorales se remonta al 27º Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se aprobó la Ley para la Elección de Poderes Federales, promulgada el día 1 de julio de 1918. El contenido del artículo 58 reconoce que la votación podrá recogerse por medio de máquinas automáticas. Es, desde luego, un hecho admirable que los legisladores mexicanos captaran la necesidad de aplicar el avance tecnológico de automatización de datos a las actividades electorales. Hoy, y desde hace décadas, el uso de la tecnología se ha hecho fundamental en los procesos electorales. Se aplica para el registro y depuración de los censos de ciudadanos, para el conteo de los votos. Algunos estados de la República incluso ya han tenido éxito con el uso de las urnas electrónicas. El futuro apunta, según expertos, a que muy pronto el voto sea realmente electrónico y se pueda realizar desde cualquier computadora conectada a Internet, con la seguridad con la que se realizan hoy las transacciones bancarias. El voto electrónico permitiría votar desde cualquier lugar, lo cual brindaría simplicidad y rapidez, tanto para el votante como para quien debe contar los resultados. Esa posibilidad dará, a decir de muchos, resultados oportunos, veraces y a largo plazo abaratará el costo de las elecciones. Sin embargo, ya que grandes sectores de la población no disponen del acceso a las tecnologías de punta, habrá que facilitar la infraestructura y crear las instituciones y cultura política para que el voto electrónico sea accesible y asegure la universalidad y confianza de la que hoy goza el sufragio.
vocesdelademocracia@ife.org.mx. La tecnología, la información, la democracia. Para abrir este tema, permítanme ustedes citar uno de los compromisos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Reafirmamos nuestra voluntad y nuestro compromiso de construir una sociedad de la información centrada en la persona, abierta a todos y orientada al desarrollo con arreglo a los objetivos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el multilateralismo, y respetando plenamente y apoyando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a fin de que todos los pueblos del mundo puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para alcanzar su pleno potencial y lograr sus metas, así como los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los objetivos del desarrollo del milenio. Y es que la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la buena gobernanza, son interdependientes y se refuerzan entre sí. Valga la cita para hablar sobre el tema de la democracia y el voto electrónico para México. Le doy la bienvenida al maestro Rodolfo Romero Flores, profesor de la Facultad de Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Gracias por la invitación, Marilena. Muchísimas gracias por estar aquí, Rodolfo. Licenciado Julio Alejandro Telles Valdés, doctor Julio Alejandro Telles Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, gracias. Gracias por invitarme. Licenciado Fernando José Díaz Naranjo, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Bienvenido. Marilena, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Ayúdenos a entender los beneficios, las complicaciones, el reto que significaría para México el voto electrónico. Hablemos, para empezar, cuando hablamos de voto electrónico, ¿de qué estamos hablando exactamente? Por favor, estudiosos. Gracias. Maestro Rodolfo Romero. Bien, yo creo que, como señalabas atinadamente en tu reportaje, un signo de nuestros tiempos ha sido precisamente la aplicación de la tecnología. Y es como la tecnología ha permeado y actualmente se dispone o se aplica en el ámbito electoral. Cuando hablamos de voto electrónico ya podemos hablar de un concepto legal porque finalmente en varios códigos electorales, uno de ellos el del Distrito Federal, ya conceptualiza el término voto electrónico. Es decir, una serie de instituciones y procedimientos anclados en lo informático que permiten antes, durante y después la emisión del voto ciudadano a través de medios informáticos. Es lo que podemos un poco señalar de qué es el voto electrónico desde un punto de vista legal. Pero estamos hablando físicamente, digamos, es como una cajero automático, me abre las opciones, pincho por una opción, pero solamente estamos hablando de el voto informatizado o estamos hablando que allí mismo se cuenta, hay un control de la identidad. ¿Qué significa el voto electrónico? Y hay una experiencia interesante, consejero, en materia, en esta materia en el DF. Sí, en el Distrito Federal desde el año 2000 se viene haciendo una investigación para la votación electrónica. En el 2003 se hizo un pequeño ejercicio con urnas y 2006 también, electorales prestadas del Tribunal Superior Electoral de Brasil. En 2006 se hizo una prueba piloto y ya en 2009 se hizo una prueba vinculante, toda vez que la legislación ya permite la votación electrónica. Estamos pensando aumentar el número de urnas electrónicas con miras al proceso electoral del 2012. Yo como definiría el voto electrónico, primero como la garantía de los órganos electorales y de las instituciones que participan en esto, porque al menos para el instituto hay dos instancias académicas públicas que están acompañando al proyecto, que es el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. Son como nuestros asesores para este proyecto institucional con miras al proceso electoral 2012. Yo lo que llamaría es que es un mecanismo que permite mayor confiabilidad, da resultados de manera más oportuna, y un aspecto también, un aspecto muy fundamental es generar ahorros al instituto, por supuesto, a las arcas del Distrito Federal en un mediano y largo plazo. Perfecto. Vamos a hablar punto por punto. Tanto el doctor Julio Alejandro Telles Valdés como el maestro Rodolfo Romero Flores han estudiado mucho este tema, voto electrónico, derecho y otras implicaciones. Me gustaría que nos hablaran sobre, ahora que les preguntaba yo qué implica,
tenemos, digamos, en nuestra imaginación y después de las experiencias que se han generado en distintas partes del país, el depósito informatizado, pero el voto electrónico va mucho más allá. De acuerdo con la experiencia internacional, ya que se mencionaba Brasil, ¿cuál es la propuesta y los estudios que podrían utilizarse pues para que el voto electrónico fuera una realidad en todo el país, doctor? Bueno, María Elena, retomar ese postulado del compromiso de Túnez que consta de 40 puntos, y si no se cumple alguno de ellos, entonces no se cumple todo el compromiso, y que se le está dando seguimiento y tiene sustento en los objetivos de desarrollo del milenio. Y en buena medida es que estas tecnologías de información y comunicación sean de utilidad para las personas. Y es un compromiso suscrito por más de 180 países. Entre ellos México. Exactamente. Entonces, sobre la premisa de que es una obligación por parte de quienes signaron ese compromiso de utilizar esta tecnología para tratar de sortear una gran cantidad de obstáculos, dificultades y adversidades que se están enfrentando. Una de ellas es que la democracia en algunos países está transitando por situaciones complejas. Sin embargo, aún en aquellas más evolucionadas, esta tecnología está mostrando una gran cantidad de bondades y de beneficios. Creo que nosotros en la República Mexicana no podemos ser la excepción. Nuestro grado de informatización nos permite y nos obliga la inserción del llamado voto electrónico, independientemente de los grados o niveles de pobreza o rezago educativo, porque pareciera que no podemos hacerlo porque tenemos una serie de desigualdades. Pero no, o sea, al contrario, esto nos puede permitir posicionarnos, y si me permite reposicionarnos, porque hemos sido retrocedidos, hacia niveles que nos permitan tener más credibilidad hacia lo que es el foro internacional. Y usted sabe que aquí cada elección federal es una de tempestades, y más cuando son presidenciales. Sí. Y me parece que el toda buen la uso, atención está en sí, el María Elena, conteo y el buen uso de estas tecnologías, créame que puede de algún modo redimir y mostrar que la democracia en nuestro país es posible, y que podemos entonces dar posibilidad a que abatamos los niveles de abstencionismo y que se combata una cuestión que fue preocupante en las últimas elecciones federales, que fue la del voto nulo. Entonces necesitamos buscar más credibilidad. Claro, esto conlleva que los partidos políticos hagan ofertas o propuestas políticas atractivas, porque ¿de qué sirve tener la mejor tecnología si los partidos políticos no se esmeran? Pero hablando concretamente del voto electrónico, ¿cómo opera? Es decir, ¿qué hace ese sistema? Hoy en día, pues vamos con una papeleta, una X, se le entregamos a un señor, la huella. Eso es lo que hoy nos dice nuestro sistema electoral. ¿Cómo sería el voto electrónico? ¿Y cuáles son los beneficios respecto a lo que hoy opera? Bien, básicamente la mayor parte de dispositivos que se están utilizando actualmente para la recepción del voto electrónico se puede ver en dos vertientes. Primero, voto electrónico presencial en kioscos de votación electrónica, donde se utiliza fundamentalmente un ordenador, una computadora, que puede ser casillas. En las casillas. Ajá. Y puede haber otra variante que le podemos llamar voto electrónico remoto, en este caso, o telemático, que es a través de Internet, lo cual es ya realidad en algunos países. En tu casa. Desde casa, en efecto, Ajá. como es el caso de Suiza y como es el caso de Estonia, donde ya han transitado, digamos, al voto electrónico telemático, deslocalizado, sin tener en este caso la presencia de la autoridad electoral. Sin embargo, la mayor parte de dispositivos son máquinas de grabación electrónica directa. ¿Es lo que ocurre en América Latina? La mayor parte de los dispositivos. Colombia, Venezuela, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de nuestro país también, como es el caso del Distrito Federal, el caso de Coahuila, Chihuahua y algunos otros estados que no lo han implementado. Algunos con efectos vinculantes. Sin embargo, la gente pasa de votar en una forma tradicional a ahora llegar y ver una boleta virtual, ver una interfaz, una pantalla, si ese es el caso, como es el caso. Le pinchas como si es correcto, tuvieras dinero en efectivo. Es correcto. Y simplemente lo se le da la opción al ciudadano de que pueda votar por esa vía, confirmar su voto. Hay una representación visual que ve el propio elector y finalmente se emite su voto. Se almacena, digamos, en un disco duro y en un flash drive, en un proceso informático, completamente informático. Una pregunta en el Inter. Yo me paro frente a la computadora. ¿Y cómo sabe que soy María Elena Cantú? ¿Hay una especie de ojo, huella, de manera que pueda controlar la identidad del elector? No, se busca al ciudadano en la lista nominal. Lo que se pretende es que con la credencial para votar con fotografía, a través del código de barras, se pueda identificar electrónicamente como una tarjeta de crédito.
pasa a la urna electrónica para emitir la votación. Aquí hay una ventaja que tienen los cajeros automáticos. Cuando nosotros vamos a un cajero automático y pedimos ¿metes tu tarjeta? 100 pesos, generalmente nos dice, esa es la cantidad que solicitaste. Si dices que sí, te da tus 100 pesos. Sí. Si dices que no, te regresa a la pantalla anterior, lo que no haces en una boleta electoral. Es decir, si tú cruzas por el partido de tu preferencia, ya no te dan otra boleta electoral. Es decir, la ventaja de la urna electrónica es que tú puedes corregir tu voto hasta que no estés seguro de tu votación, y si le pones confirmar, ya queda el voto definitivo. Otra ¿Te da ventaja, un papelito? emite un papel, y al menos para el caso del Distrito Federal, en que el ciudadano no puede hacerse de ese papel, pero sí lo puede ver. Tenemos un caso de una impugnación en el Distrito Federal en donde el tribunal tuvo que verificar que lo que está informáticamente coincidiera con estos pequeños tickets que hacen las veces de boletas. Exacto. Y el tribunal comprobó que lo que está informáticamente coincidió con lo que está manualmente, por así llamarlo, y dio por válido esa votación electrónica. Para nosotros fue la mayor prueba de fuego. Otra ventaja es que algunos partidos políticos han pedido que por qué no se pone la fotografía en la boleta electoral, lo cual logísticamente es muy complicado, además que tiene un costo mayor. En la urna electrónica pues no tiene ningún costo. Simplemente se ingresa la fotografía, y además puede ser sustituido con mayor velocidad y que en una boleta tradicional. Para el caso del 2012, al menos en el Distrito Federal, estaremos imprimiendo alrededor de 22 millones, entre 22 y 23 millones de boletas electorales. Ya no tendríamos. Con la que urna hacer electrónica ese ya no se haría ese gasto. ¿Qué pasa, doctor maestro, con el tema de lo que nos preocupa? Un voto bien contado. ¿Cómo opera el asunto del conteo de votos? Los resultados. Mire usted, los representantes de partidos políticos están presencialmente constatando el funcionamiento de estas urnas electrónicas. Yo he tenido la oportunidad, y por eso es que vengo a esta mesa, de corroborar en la práctica como observador, en este caso en Coahuila, y créeme que nunca vi que ningún representante de partido estuviera insatisfecho, digo, más allá de los resultados que quizás no te favorecen, pero en cuanto al proceso en sí mismo. Ellos están presentes ahí. Están presentes, y quiero decirle que en cuestión de menos de un minuto ya tenían el escrutinio de todos los votos, y lo que más tardó fue el llenado de las famosas sábanas. O sea, aquellos elementos tradicionales. ¿Qué tipo de errores nos ahorraríamos si tuviéramos un voto electrónico? Pues pienso, por ejemplo, pero no solo errores, María Elena. Ahorita estábamos hablando de algo muy interesante con el consejero. Imagínese la cuestión ambiental, la cuestión de tanta celulosa que se tiene que extraer, ¿sí? Para hacer las boletas que al final las van a destruir. Entonces, ecológicamente es un beneficio sustancial. Pero como se ha venido advirtiendo aquí en esta mesa, hay rapidez, hay fluidez, hay seguridad, de tal manera que se puede tener un doble control. Uno es a través precisamente del elemento automatizado, y otro es a través del soporte papel, pues si alguno tuviera sus dudas o suspicacias. Sí, o sea, tener su comprobante. Aquí dice que yo voto por y tal se puede partido. emitir, en algunos casos se emite para que tú constates o corrobores que en efecto hiciste el voto y lo depositas en una urna alterna por si hubiera algún tipo de disfunción y que entonces se tuviera que recurrir al escrutinio tradicional. El voto secreto, ¿cómo se garantiza frente a esta urna electrónica? ¿Nadie ve dónde yo pincho? ¿Cómo funciona? Es correcto. Un poco de la secrecía del voto se garantiza a través de una aplicación informática. Es tablas de almacenamiento disperso, que en el momento en que el ciudadano vota en la pantalla, en el interfaz, lo que se hace es que se almacena el voto, pero no vinculando y estableciendo quién votó y en qué sentido y en qué momento se registró. Al momento en que se emite el voto, se almacena de manera dispersa la información en términos informáticos. Eso se le conoce como buckets o cubetas. Que en para un momento que nadie sepa exactamente lo que ocurrió. Y si llegara alguien a tratar de reconstruir esa información es parcial y entonces no permite ligar el sentido del voto con el propio elector. Eso es muy interesante. Y todavía, aun si existiera duda, existe lo que se le conoce con el método impreso, comprobantes impresos, método Mercury, que es la emisión del comprobante impreso, que es el fiel reflejo de lo que vio el propio elector en la pantalla, contra lo que se está imprimiendo y almacenando informáticamente.
Y en el momento en el que se está votando, ¿se están contando? Es correcto. Estoy imaginando que con el último voto tendría que salir ya... Total, y de inmediato, segundos, además. de inmediato, ahí no hay suspicacia alguna. Sí, De parece inmediato. de avanzada. Permítanme ir con nuestros ciudadanos. En Palabra de Ciudadano preguntamos, ¿cómo imagina los procesos electorales con el apoyo de tecnologías como Internet? Esta pregunta está también un poco orientada a aquella meta que es votar desde mi oficina. Impensable para el gran tema que vamos a abordar en unos minutos más, el tema de la confianza. Vamos con nuestros ciudadanos, regresamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues van a dejar de tener cierto sentido porque la gente está acostumbrada. Es como si usted ve un libro por internet y lee un libro, hay una diferencia. Nunca van a sustituir a un libro, entonces nunca van a sustituir con elementos electrónicos el proceso electoral directo. Pues en un país como este se presta a a menor transparencia. Sería muy bueno, ¿no? Avanzarían más rápido y se controlaría todo mejor. A través del internet habría un mejor control. Pues van a ser buenos siempre y cuando respeten los resultados, ¿no? O sea, puede ser con tecnología o sin tecnología, pero si no se respeta el resultado, sería un fraude con tecnología, tecnificado. Me imagino que sería más, ¿cómo se llama? Más conflictivo, ¿no? Porque de por sí pues, hay, cuando se hacen las votaciones, pienso que sí hay, fraudes. Ahora con el internet, todo el mundo tiene acceso al internet. Pues supongo que mejoraría, ¿no? Sobre todo en cuanto a respuesta. Serían más rápidos. Pues bien, en parte. Aunque pues cuando se quiere hacer trampa, se hace trampa con todas las tecnologías. Pero me parece bien. Sería una buena ayuda para hacer los procesos más confiables. Pero siempre hay manera de manipular esas cosas, así que yo sí recomendaría que se utilizara. Muy bien, muy bien. Veo que puede ser una comunicación más extensa a todos los ciudadanos. Pues creo que van a ser un poquito más claros, yo pienso, porque la gente va a tener como, no tienen la cámara enfrente, pueden ser como más ellos. Bueno, con el uso de la tecnología es más sencillo porque podemos acceder más rápido a la información y tener más transparencia de los procesos, ¿no? Saber si se están llevando a cabo correctamente y pues saber cuál es la información que se está manejando en el momento. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Muy bien, sí, pero no, dicen algunos de nuestros ciudadanos. ¿Qué opinión les merece el tema que tiene que ver con la desconfianza, el fantasma de, pero para el chanchullo no hay cómo enfrentarlo? ¿Qué les parece? Mire, yo le voy a decir una cosa, María Elena, escuché con mucho cuidado lo que los ciudadanos dicen y es muy interesante, pero fíjense cuántos de ellos y muchos que no pudieron ser entrevistados porque son representativos utilizan el teléfono celular. Al principio tenían miedo y ahora parece que es una extensión de sí mismos. ¿Cuántos de ellos utilizan el cajero automático que al principio, sobre todo es el miedo? Esa desconfianza se sustenta más bien sobre la base de un miedo. Es un miedo disfrazado en desconfianza. Pero se ha visto que estas tecnologías bien encausadas después se vuelven un elemento muy favorable, muy proclive para los ciudadanos como los que gentilmente ahorita participaron. Eso es normal. Es normal. Cualquier ser humano tiene miedo a lo desconocido. El horno microondas al principio no te va a dar cáncer, tal, o sea. Entonces, pero ¿qué tal después, Marilena? Después no podemos vivir sin esas tecnologías. Más bien el problema sería después cómo poder mitigar la tecnodependencia. Pero yo les comento, insisto, como observador, me di cuenta que estas personas que llegan con cierta reticencia, renuencia, después yo los entrevistaba, incluso aquellos que veía que estaban más incómodos y decían, me pareció muy bien, hubo uno solo que estuviera en contra, y tenían efectos vinculatorios, estoy hablando del caso de Coahuila. Entonces, la gente se acostumbra y se acostumbra rápido, y el mexicano
El mexicano es una persona muy inteligente, está muy subestimada, a veces hasta nos autosubestimamos, pero somos muy proclives al uso de la tecnología y se nos da muy bien. Nos gusta lo nuevo. Consejero, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos una experiencia en el Instituto Electoral cuando primero nos acercamos a los partidos políticos para tratar de convencerlos y después a los legisladores de que hicieran reformas para que lo pusieran en el Código Electoral y poder salir de manera vinculante con esta votación. Los partidos políticos sí, primero me parece que es cierto esta parte del miedo y la desconfianza a no tener de manera palpable lo que está pasando adentro de esa computadora. Sin embargo, un partido político, el Partido Acción Nacional, accedió a experimentar con nosotros algunas pruebas. Lo que hizo fue que las dirigencias, sus dirigencias delegacionales, es decir, sus presidentes delegacionales, en cada delegación fueron electos con la urna electrónica. Primero lo probó en una delegación, les gustó, lo probaban en otro y finalmente, actualmente ya es como que un mecanismo que han adoptado. Pero lo más interesante es que a veces las diferencias entre el candidato A y el candidato B no ha sido de mayor de 10 votos, de tal manera que los militantes de ese partido han ido, me parece, adquiriendo una confianza y otros partidos también que nos los han pedido. Y sí, me parece es cuestión de ir adentrando a la ciudadanía que tenga confianza en estos instrumentos. Desafío brutal con la experiencia de México. ¿Cuáles serían, maestro, las obligaciones, las responsabilidades del legislador, de la autoridad local, donde esto no ha sido posible, y la federal, para garantizar que confianza, la no exclusión por diferencias socioeconómicas, por diferencias de acceso a la información, acceso pues para todos? Bien, la construcción legislativa del tema implica orientarlo en varias vertientes. Primero, el aspecto técnico, que es un poco lo que opera la autoridad electoral, pero que finalmente tiene que estar reflejado en la propia legislación que diseña el propio legislador. Y por otra parte también el aspecto organizacional, cómo se va a llevar a cabo, en qué etapas, tiene que ser un proceso gradual. Así, en este caso, el IEDF lo ha empezado desde hace bastantes años y ha sido un proceso gradual, no hay otra forma de implementarlo. No podría ser una cuestión que se implementara el día de mañana si esto se quisiera en el ámbito federal. Entonces, esa es una. Y la otra, garantizar, por ejemplo, en el aspecto de la legislación electoral, no solamente en el plano del código electoral, sino en el ámbito procesal electoral y en el ámbito inclusive también de los propios códigos penales locales. Explíquenos qué significa exactamente esto. Básicamente que siempre existirá la posibilidad de que exista delincuencia electoral con o sin tecnología. Como en todo experiencia. Como en todo quehacer humano. Entonces, finalmente, aquí tenemos que establecer el referente, el tipo penal específico para regular una posible conducta que pudiera surgir. Y así lo han ido construyendo en el IEDF. Entonces, creo que un buen ejemplo de cómo construir este tema desde el plano legislativo es lo que han instrumentado. Mariana, deja comentar, tú lo retomaste en tu reportaje, el elemento central aquí es la desconfianza. Sí. Y entonces ahora es cómo construir esa confianza frente al ciudadano, frente a los propios partidos políticos, a las propias dirigencias y frente al legislador. Recuerdo que uno de los debates más extensos sobre el elemento de la desconfianza en materia de utilizar tecnologías en el voto ciudadano fue la Ley para los Poderes Federales de 1918. Uno de los debates más extensos se plantea ahí y lo primero que se planteaba es: ¿este tipo de tecnología garantiza la secrecía del voto, que es algo casi sacramental? Bueno, se establecía que sí o no, ese fue el debate, pero estamos hablando de un debate que tiene más de 90 años. ¿Qué pasa en otras democracias cuando llegó el asunto del voto electrónico? México particularmente tiene reticencia sobre el tema de la desconfianza. ¿Le pasa esto a los argentinos, colombianos, venezolanos? Pues es que México pues es muy sui generis, hay que darnos cuenta de las obras de Duverger, ¿no? Que le costaba mucho trabajo podernos ubicar o contextualizar. Entonces la política ha permeado de manera muy, insisto, sui generis, pero me parece que toda esta suspicacia, toda esta renuencia tiene que ser objeto de una evolución hacia algo distinto, algo diferente, pero que permita garantizar que esta democracia existe, porque parece que ahora se duda de que haya una verdadera democracia. ¿Cuáles son los principios, doctor? Por los principios básicos para echar a andar el voto electrónico. Transparencia. Seguridad, pero fíjense que también los órganos electorales hay unos que ni siquiera
están convencidos del uso de este tipo de tecnologías. A ver, háblenos de esto. Bueno, pues el mismo Instituto Federal Electoral, que con todo y que coadyuva aquí en este programa, pues han tenido interés, pero como que no vemos que quieran implementarlo de manera muy clara, aunque pareciera que para el 2015 ya lo van a hacer. 2012 se habla de un proyecto piloto, pero creo que era buena oportunidad. Yo creo que están preparados como para haberla emprendida para el 2012 el uso de este tipo de urnas electrónicas, sobre todo porque al ser federal permiten que ahora sí por fin la ciudadanía de manera extensa pueda conocer de qué se trata esto. Entonces creo que se va a perder una oportunidad, y si me permite decirlo, histórica en el 2012 para permear adecuadamente hacia la sociedad el buen uso de estas tecnologías. Consejero, su opinión, y le voy a agregar una pregunta. ¿Qué significaría en materia económica, ya que hay una queja ciudadana sobre los altos costos de la democracia mexicana? ¿Tendremos beneficios concretos en materia de recursos económicos? Empiezo por lo último que planteó el doctor, que me parece algo muy acertado. ¿Qué nos pasó en el Distrito Federal? Que generalmente en el 99.9% de los lugares donde se instalan las casillas, se instala la casilla local y la federal. Sí. Generalmente son en escuelas. Sí. Entonces el ciudadano llega y ya que están ahí los ciudadanos, pasa a votar en la casilla local y luego en la federal. En donde hubo urnas electrónicas, el ciudadano dijo, bueno, ¿y por qué aquí sí voto en urna electrónica? Y acá no, en la federal. No. Así es. Es difícil esta concepción de que es que en la legislación local sí se permite. Y en la federal. Y en la federal no. Entonces, para poder ir juntos, IFE y el IEDF, pero más que el IEDF, todos los órganos locales, debería haber una concepción de la votación electrónica para todo el país. Voy más allá. En lugar de que cada entidad federativa esté gastando sus propios recursos en un diseño único estatal, por así llamarlo, de urna electrónica, bien podríamos ir de manera conjunta, sobre todo porque cada vez hay elecciones concurrentes en las mismas fechas. Es verdad. Podríamos inclusive llegar hasta el límite para ahorrar más recursos de tener un solo presidente de casilla, un solo secretario, un solo escrutador, y no estar molestando a un ejército de millones de ciudadanos que nos presten auxilio para ser funcionarios de casilla. A los propios partidos políticos les conviene, en lugar de tener un representante en la casilla local y un representante en la casilla federal. Y que quede también esta duda de, bueno, no tuve el 100% de cobertura y entonces tal. Así es. En materia de personas ahorraríamos, y en materia de recursos. ¿Cómo ven ustedes, estudiosos, la posibilidad de un voto electrónico único, podríamos decir, para todo el país, con reglas muy claras? ¿Y cuánto nos ahorraríamos en estos términos económicos que nos preocupan? Bueno, básicamente ha habido estudios muy importantes que ha hecho particularmente el IEDF y Coahuila sobre los impactos que se tiene presupuestal. En realidad, la inversión que se tiene en el tema de votación electrónica tiene que ver con una inversión inicial considerable. La adquisición, por las propias máquinas. La adquisición del equipo, hay prototipos que pueden costar alrededor de 22,000 pesos, hay otros que pueden costar 17,000, hay casos como el de la India que tiene un prototipo de tablero electrónico que cuesta $300. Entonces, dependiendo del tipo de dispositivo que pretendamos para implementar este tipo de votación, es como se tiene un impacto presupuestal. Digamos que el voto de entrada electrónico no necesariamente es barato inicialmente. No, porque hay que hacer una inversión. Es correcto, esto se irá amortizando, y lo han visto en el IEDF, después de varios procesos electorales. ¿Cuántos millones de aparatos estamos imaginando? Si hablamos del caso de la elección federal, según recuerdo, más de 132,000 casillas. Estamos hablando de entonces 132,000 máquinas de grabación electrónica directa, si esto lo pretendemos aplicar en el plano federal. Sin embargo, bueno, esto ha permitido que en el caso local se tengan ahorros, por ejemplo, considerables cuando la elección es vinculante ya, por ejemplo, en la impresión de las boletas electorales, hay ahorros significativos. El aspecto de movilización, capacitación del propio funcionario se reducen costos dramáticamente también. Además, estas urnas, María Elena, quiero decirle, también se pueden utilizar para otro tipo de votaciones, para efectos en sindicatos, en escuelas, en universidades, que con mucho éxito se han venido implementando. Entonces, la ciudadanía se va acostumbrando al uso de este tipo de tecnología, pero algo que no hemos hablado, María Elena, los jóvenes están muy hechos al uso de este tipo de tecnología. Yo creo que los jóvenes esperan un nuevo tipo de democracia, pero también una nueva forma de expresar su sentir.
Ahí tenemos un tema muy interesante, porque por un lado los jóvenes están familiarizados con estos temas, y ya los niños llegan con el chip. Totalmente. Obviamente, ya en la primaria ya hay clases de computación, pero tenemos sectores sociales muy alejados, tenemos sectores sociales que no tienen relación con el mundo de la informática. ¿Cuál es la experiencia del instituto en esta materia? Estoy subrayando el tema para que no haya una exclusión para aquellos que culturalmente están distantes de estos asuntos, que no tienen acceso incluso a Internet. Bueno, para la elección que se hizo con urnas electrónicas, en las casillas donde hubo urnas electrónicas votaron poco más de 10.500 ciudadanos. En una elección intermedia, en donde generalmente además hay un mayor grado de abstencionismo. Pero de estos 10.500 ciudadanos hubo de todo, hubo jóvenes y gente de mayor edad. Y tenemos la experiencia de que la mayoría de la gente, así como en otros ejercicios que hicimos también con delegaciones, con escuelas para que escogieran a sus colegios académicos, etcétera, a través de las encuestas que les preguntábamos, su opinión es que arriba del 98% se les hace un mecanismo muy sencillo de votación, desde jóvenes hasta adultos mayores. Me parece que solamente es que se pruebe este mecanismo y lo demás, porque no necesitan, ni el funcionario de casilla necesita conocimientos en computación, ni el ciudadano que va y vota tampoco. O sea, porque prácticamente la máquina hace todo. Otro ahorro me parece muy considerable es que ya los órganos electorales locales no tendrían que andar contratando empresas externas que hagan los famosos PREPs para dar resultados preliminares. Con esto ya no tendríamos resultados preliminares, serían resultados oficiales prácticamente, además, el mismo día de la jornada electoral, y no tener que esperar lo que sucede a nivel federal o en algunas entidades el martes o el miércoles siguiente a dar el cómputo oficial, sino ese mismo día, y además a temprana hora da los resultados. En el caso del 2009, de las más de 12.000 urnas que se pusieron en el Distrito Federal, la primera que obtuvimos resultados poco después de las 6 de la tarde que cerraron, fue precisamente de urna electrónica. Ahora, ¿cuáles ustedes hablaban de un tema que es muy importante? Los tiempos, hay que hacerlo de manera gradual. ¿Qué etapas vemos en la experiencia internacional y ustedes han estudiado que tendríamos que cumplir para arribar a buen puerto? Es decir, y que no nos ocurra como otras experiencias, que hay límites de tiempo y luego al cuarto para las 12, fíjese que siempre no. ¿Qué etapas tenemos que cubrir? ¿Y cuántos actores tienen que estar involucrados? Estoy hablando de medios de comunicación, estoy hablando de autoridades, legisladores. ¿Qué nos toca a cada quien para que esto sea posible? Bien, retomando un poco ahí la experiencia brasileña de cómo construyeron el tema, ellos empezaron particularmente de este elemento central, que fue la desconfianza, irregularidades electorales por ahí de 1995, 1996. A raíz de esos procesos que estuvieron severamente cuestionados, dotados de mucha suspicacia en cuanto a los resultados electorales, decidieron crear una comisión de voto informatizado. Implementaron la comisión, la integraron todos los actores políticos, en este caso autoridades, es una comisión primero. En principio. Esa comisión lo primero que determinó es garantizar que el prototipo que se construyera fuera no precisamente adquirido de empresas, porque existen empresas que se dedican a ofrecer este tipo de urnas electrónicas, sino que fuera un desarrollo propio, para no depender finalmente de algún tipo de empresa o institución ajena a las decisiones que se tuvieran que tomar. ¿Les parece una buena idea eso para México? Eso completamente, y en eso han transitado Coahuila y lo ha hecho el YDF. No me queda muy claro si el IFE en qué punto quiere transitar hacia esa parte, pero finalmente esa sería la primera parte. O sea, no IP, para que no pensemos que le estamos haciendo el negocito a alguna... ¿Cuáles son las desventajas de recurrir a empresas como Indra, como Smartmatic y como Diebol? Fundamentalmente lo siguiente, muchas veces la propia autoridad electoral no conoce el código fuente, es decir, el programa fuente de cómo funciona el software electoral, no tiene acceso por cuestiones de copyright o de derechos de autor. Es decir, la propia autoridad, como ha pasado en el caso de Venezuela, no conocía cómo funcionaba. Sí sabía cómo funcionaba el software electoral, pero en sí el código fuente no tenía acceso, porque le pertenecía a la empresa. Si vamos a ir en esa vía, entonces vamos primero que tener que hacer una inversión cuantiosa, porque además de que se alquila la urna electrónica, se tienen que pagar a veces también licencia por el uso de ese software electoral. Entonces, esto incrementa costos finalmente. Que sea desarrollo propio. Totalmente. Esa es una primera parte. La segunda parte es primero
establecer fundamentalmente, ya que se tienen los desarrollos informáticos y hacia dónde se quiere proyectar, es su implementación gradual. Pero esto no es una cuestión de buena fe, esto es algo que se tiene que construir con procesos de verificación, de auditoría del software y de los desarrollos informáticos que estamos aplicando. Y aquí tiene un papel fundamental el test o las auditorías que hacen mecanismos o autoridades independientes sobre el tipo de prototipo de urna electrónica y software electoral que se aplica. Tienen que ser autoridades independientes. Y en esto juega un papel muy importante las universidades, como ha sido el caso del IEDF, que en este caso se crean estándares de seguridad informática también. Esto es algo básico. Porque miren, el problema de los estándares de seguridad informática es cómo va a funcionar la urna, cómo garantizamos que funciona correctamente y cómo le decimos al ciudadano y al actor político que esto funciona así. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo auditarlo? Bueno, tiene que venir una autoridad ajena a la autoridad y confiable además. Que no esté, digamos, de alguna manera contaminada por algún tipo de vinculación con lo político. Es correcto. Vamos con nuestros universitarios, ya estamos en la recta final de nuestro programa. ¿Cuáles son los pros y los contras de la posibilidad de implantar el voto electrónico en México? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Los contras que tal vez podrían manejar, o más bien manipular, a favor de una persona u otra, los votos, y como uno de los pros sería que hay mayor facilidad, obviamente para las personas que tienen acceso a internet, pero no estamos dejando de lado a las otras personas que no tienen internet, entonces eso sería otro de los contras. Pues los hackers que pueden hacer más votos a un determinado partido, esos serían más bien los contras. No veo el pro, pues que la gente no tenga que desplazarse a las casillas. Pues ahora sí que a modificar los resultados, porque si así teniendo los papeles y las boletas es muy fácil. Imagínense si lo hacemos así como por internet. Yo le veo a favor que podrían votar personas más allá de nuestras fronteras con el voto electrónico. Más accesibilidad, ¿no? Básicamente. Pues tendría que regularse bien, ¿no? Para evitar cualquier tipo de fraude electrónico, básicamente. Yo creo que es lo más contrario, así la burocracia se va a tomar todas las cosas electrónicas y será más manipulable y todavía creo que contrariamente menos gente votará porque será más fácil votar. Creo que sería lo peor, sí. Pues para mí solamente hay un pro, porque hemos visto que países como Brasil, no sé, Venezuela pues ocupan este medio y ha sido muchísimo mejor. Se ve que el nivel de voto es muchísimo más alto. Híjole, es que muchas personas no saben utilizar toda la tecnología que se está implantando. Entonces, así como puede ser muy fácil y muy rápido, también puede ser muy lento y difícil, porque o pueden equivocarse y decir, ¿y ahora cómo lo corrijo? Entonces, creo que también puede tenderse a esas complicaciones. Pues en cuanto a un ahorro de recursos físicamente, pues sí, sería como bien, porque pues se ahorraría papel y toda la cuestión de las urnas. Sin embargo, hay una cosa que se llama la brecha digital y no todos los mexicanos tienen acceso a una computadora. Entonces, o sea, habría como todavía más un sesgo en cuanto al conteo de votos y no sabríamos si realmente toda la gente votó o todos los mexicanos que tenían que haber votado lo hicieron y pues igual no vamos a saber si eso que se hizo pues fue legal, porque aún con los papeles pues hay muchos fraudes, entonces si se hace vía electrónica que no tiene cómo comprobarse, pues sería todavía más difícil. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Imaginar que se acabarían las colas, que ya no tendrían muchas personas que tienen algún problema físico, poder votar desde su casa, desde el celular, en el coche, en el trabajo, pareciera que nos falta un camino. Caray, a nivel federal estamos atrasados. A manera de conclusión yo les diría, ¿qué nos falta para llegar ahí? Para poder, como en Brasil, disfrutar de estos beneficios, o como en España lo hacen también. Bueno, pues como lo hemos dicho aquí en esta mesa, el hacer un lado la desconfianza. Para empezar, y eso nos involucra a todos. Desde sí, partidos. Nos involucra a todos, pero los partidos políticos que, pues claro, juegan a ganar, pero que también hay que saber perder, porque eso es la democracia. Entonces, que los partidos políticos no tengan miedo, que hagan buenas propuestas políticas y que permitan que los ciudadanos
acudan masivamente a través de este tipo de tecnologías. Ahora puede haber un periodo de transición, nadie dice que tengan que ser forzosamente. Tiene que ser gradual. Puede ser gradual. Votar al mismo tiempo en urna. Puede y con ser, la papeleta. así ha sido en otros entornos, y yo estoy a favor del voto electrónico y concluiré diciendo, hay que darle un voto de confianza. ¿Y cómo ganaríamos en el ámbito de la participación, consejero? Yo creo que habría mayor participación ciudadana, toda vez que nosotros tenemos comprobado que la votación electrónica es mucho más rápido que la votación tradicional. Generalmente tenemos entre minuto y medio y hasta 2 minutos la votación tradicional. Y en el caso de la votación electrónica, generalmente son 30 segundos. Sin embargo, no hemos podido romper un récord que en algún ejercicio que hicimos en el Instituto Electoral de Chihuahua con niños de nivel primaria hicieron entre 20 y 25 segundos. Bueno, es que decíamos que ellos ya traen su propio chip. Antes de darle la palabra al maestro Romero, les quiero plantear la llamada de doña Esperanza de León. Gracias por llamarnos todas las mañanas. En mi opinión, si van a poner el nuevo sistema computarizado para el voto, lo más conveniente sería empezar por educar al gobierno y a la gente misma, ya que esto de no ser así solo beneficiaría al gobierno económicamente. El tema es, sí, cómo de alguna manera acercar, vincular al ciudadano que no tiene relación con las computadoras a este nuevo sistema. Bueno, y es un tema interesante, nuevamente ligándolo con el tema de la sociedad de la información. Se habla de una sociedad de la información incluyente, donde lo que se busca es eliminar esa brecha digital, es decir, el no acceso a las nuevas tecnologías por parte del ciudadano común, digamos. Esa es una parte interesante que se tiene que construir. Definitivamente aquí en el tema del voto electrónico frente a la brecha digital es cómo acercar estas nuevas tecnologías, pero eso es parte de una política pública, una política de Estado, donde le acerquemos al ciudadano nuevas tecnologías. Y fundamentalmente en la medida en que se acerquen este tipo de nuevas tecnologías, el ciudadano, digamos, va a estar más inmerso en este tipo de procesos ahora ya aplicados en el ámbito electoral. Y la otra es un poco la labor que tienen las propias autoridades electorales en los procesos de difusión previa. Sí, hombre. Hay una imagen... Esto nos vincula con medios de comunicación. Paradigmática, sí, juegan un papel muy importante. Por ejemplo, cómo en Brasil, en las regiones amazónicas, con pueblos originarios, la gente vota y nunca ha tenido contacto con cajeros automáticos, mucho menos con computadoras. ¿Cómo lograron eso en Brasil? Con procesos de difusión previa, es decir, a la gente antes de llevar a cabo el proceso legal, constitucional, con la urna electrónica, le acerca este tipo de dispositivos, le dice, oye, lo puedes usar de esta manera. Y además muchos de ellos, por ejemplo, cuentan con algunas herramientas de manera sonora. Por ejemplo, ya el manejo casi es intuitivo. En Coahuila se le va diciendo a la gente, usted tiene que pulsar esto, estas son las instrucciones, y la propia urna electrónica le va diciendo al ciudadano cómo hacerlo. Entonces ya el manejo se vuelve intuitivo. Ellos han logrado pasar, a pesar de estar en esquemas también de brecha digital, han logrado aplicarlo, y de manera muy exitosa. Por último, y a manera de conclusión, María Elena, si me lo permites, aquí un poco es el costo-beneficio. ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Una moda electoral o simplemente estar a la altura de otros países como Brasil? ¿O es realmente una necesidad en el contexto electoral mexicano? Creo que aquí el costo-beneficio es celeridad, transparencia en la comunicación de los resultados electorales. Yo les planteo la última pregunta antes de despedir el programa. ¿Qué ganamos en materia democrática? Es decir, el voto electrónico nos representa un beneficio en este desarrollo democrático. Claro que sí, María Elena. Los franceses, que con su ideario de la Revolución Francesa, dicen que de algún modo se falló a estos ciudadanos, a estos citoyens, y a través del uso de esta tecnología se tiene la oportunidad histórica, vuelvo a insistir, de darnos el lugar que jamás hemos tenido a los ciudadanos. Estamos relegados, soslayados, de algún modo sometidos. Yo creo que el buen uso de estas tecnologías nos puede ubicar dentro del contexto que nos merece. Y cumplir de alguna manera con los compromisos de Túnez, por ejemplo, consejero. Es decir, yo cerraría, digamos, este tema con la preocupación de que no hemos hecho lo necesario, quizás, para cumplir con esos compromisos. Yo creo que como país debemos hacer nuestros estos compromisos que se dieron en esta cumbre mundial de la sociedad de la información, por un lado, y por otro, yo también, al igual que el doctor y aquí mis compañeros, creo en la votación electrónica. Me parece que es un mecanismo al que debemos de transitar
Y si lo vemos en el caso de ¿Cuántos nuestro estados, país, consejero, ya tienen este mecanismo? al menos de manera vinculante es Coahuila, Jalisco y el Distrito Federal. Sin embargo, hay otras entidades federativas que están explorando transitar hacia la ¿Qué votación porcentaje está? electrónica. 3 dijeron que sí y ya lo hacen. 3 ya de manera están, ya estudiándolo? vinculante. Yo creo que como 5 o 6 entidades federativas más. ¿Todavía es muy poco? Sí, es muy poco. Pero aquí la gran ventaja es que si vemos a nivel federal, cada vez hay elecciones más competidas. Sí. De tal manera que la votación electrónica me parece que da para un elecciones beneficio cerradas. de elección para transitar hacia esa transparencia de la que se ha hablado. Finalmente, ahora sí ya la conclusión, maestro, ¿cuál es el desafío, si hoy dependiera de usted, el desafío número 1 que tenemos que vencer para que esto sea posible en nuestro país? Lo primero es la decisión política. Así, tenemos que partir de eso. Es decir, que los propios partidos políticos, que los propios legisladores... No los legisladores, primero los partidos, claro, y luego los legisladores. Se tome la decisión política. Esa decisión política se traduce en acciones institucionales y en reformas legislativas. Lo primero sobre lo cual hay que partir es la decisión política, que se avance, que se tome la decisión, construyamos la confianza en lugar de seguir viendo la desconfianza, y finalmente eso es uno. La otra finalmente es, particularmente, ¿qué gana la democracia con esto, Marilena? ¿Qué gana? Bueno, yo creo que gana mucho. Primero, si tenemos la posibilidad de tener certeza en los resultados electorales, en elecciones o en contextos de elecciones altamente competitivas, donde los resultados son demasiado estrechos, podemos encontrar que si comunicamos los resultados electorales de manera cierta, de manera rápida, de manera ágil, esto produce estabilidad política. Y la estabilidad política es fundamental en una democracia. Y además, no solamente estabilidad política, construimos gobernabilidad. Los partidos políticos, con todas sus dudas, se han acercado al mundo de la academia, al mundo de los estudiosos, porque a veces el problema es nuestra propia ignorancia. Como lo nuevo implica ponerse a estudiar, ¿han recibido llamadas de los partidos para informar? No. Y sin embargo tenemos el reto de cumplir nuestros compromisos, claro, pero además, nuestra clase política no se acerca a los estudiosos. Esto es inexorable, María Elena. ¿Quiénes son ellos para impedirlo? Tarde que temprano las vamos a tener implementadas, quieran o no. Esto, porque el futuro se impone, ese es el tema, el futuro se impone, pero tenemos responsabilidades que cumplir. Bueno, pues ojalá, si nos está escuchando algún miembro de partido político o algún legislador, acérquense, no tenemos que saberlo todo, la cosa es saber a quién se le pregunta, ¿no es cierto? Sí, sino, lo malo no es ignorar las cosas, sino no hacer lo suficiente para abatir esos niveles de ignorancia, eso sí es inexcusable. Ese es un gran reto. Bien, pues yo les agradezco muchísimo, licenciado Fernando José Díaz Naranjo, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchísimas gracias, consejero, por estar aquí. A ti, María Elena, muchas gracias por la invitación. Doctor Julio Alejandro Telles Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, María Elena, a usted, a TV UNAM y al IFE. Gracias. Muchas gracias. Maestro Rodolfo Romero Flores, profesor de la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro. María Elena, muchas gracias por la invitación y gracias a TV UNAM. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos una vez más aquí en Voces de la Democracia. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy María Elena Cantú, ha sido un placer.